grados la temperatura en la ciudad de La Plata, sensación térmica 5 grados, humedad 100%. Faltan 9 minutos nada más para las 8 de la mañana, pero queríamos hablar de este tema, te lo habíamos adelantado. Está en línea el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. Gracias por atendernos, Martelo, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, preocupados porque de todos lados hay, digamos que esa sensación, ¿no? El tema de el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero, que va a tener un alto impacto sobre todo en las distintas comunas de la provincia de Buenos Aires. Nos están escuchando en más de 20 radios del interior profundo y evidentemente la preocupación en las comunas debe ser importante, ¿no? Y esto también lo han recogido ustedes. Sí, obviamente hay el decreto que eliminó el Fondo Solidario Sojero implica una merma en la transferencia de recursos hacia los municipios de casi 4.600 millones de pesos. En algunos casos donde todavía parte del dinero que recibía en los municipios no se había formalizado, el porcentaje es mucho más alto, en otros un poco más bajo, pero esos 4.000, casi 5.000 millones de pesos que van a faltar en los municipios son recursos que van a faltar en obras vinculadas a la salud, a la educación, en inversiones de seguridad, en un contexto donde además los municipios ya tenían aprobado sus presupuestos municipales con la incorporación del fondo, y que hoy los pone en una situación de tener que reasignar y recalcular ese presupuesto y partidas, producir un ajuste que no estaba esperado, ni contemplado, ni charlado, que va a determinar una merma, reitero, en la calidad de los servicios que presta cada una de las comunas. Ayer cuando lo planteábamos así, desde el gobierno nos decían que en realidad a todos los sorprende tener que tomar una medida de este tipo porque es una medida tomada en un contexto complicado, ¿no? Que hay que entender las necesidades que tiene el gobierno. Sí, pero también el gobierno tiene que entender que los municipios y las comunas hoy por hoy están teniendo algunos problemas de cobrabilidad respecto a sus tasas municipales por la crisis que se ha generado. O sea, el contribuyente, digamos, lo primero que deja de pagar ante la asfixia que le provocan las altísimas tarifas de luz y de gas, sobre todo, son las tasas municipales, porque en realidad no le cortan el servicio, con lo cual ahí ya va a haber una merma por lo menos en lo que estaba pensado como cálculo de recursos, y la sanción de la noche para la mañana de este decreto complica aún más las finanzas municipales. Ahora, esto que nosotros sí, creemos que hay derechos afectados y claro, la Defensoría tomó nota de esto y va a acompañar a los intendentes que deciden ir a la justicia en este sentido. Claro, ¿qué es lo que se va a presentar? Digamos, para que entendamos aquellos que no entendemos demasiado de leyes, ¿no? O de presentaciones judiciales. ¿Qué se va a hacer? ¿Una presentación de qué tipo? Un recurso de amparo solicitando la no aplicación por la afectación de los derechos a la salud, a la educación y a la vivienda y a la seguridad. Porque ese fondo solidario justamente estaba destinado a esas cuestiones. Claro. Evidentemente esto es un impacto muy grande, sobre todo para las comunas que vienen complicadas desde hace bastante tiempo, como usted decía, y en un contexto complicado. Nosotros venimos hablando con intendentes del interior profundo de la provincia y nos cuentan que hay un impacto grande de la recesión, hay empresas que han tenido que reducir personal, caída de las ventas, complicación para el pequeño y mediano comercio. O sea, en un contexto complicado esto sería, digamos, agregarle un poquitito más de nafta al fuego, ¿no? Que caigan estos recursos con los que las municipalidades contaban, porque algunos intendentes inclusive habían establecido a su manera algún paliativo para las empresas, interrumpiendo, digamos, ejecuciones a algunas que tenían deudas, tratando de reducirle alguna tasa que le cobraba la municipalidad como para ayudarlas un poco, pero ahora la municipalidad también se va a ver en apuros al no contar con este dinero. Sí, tal cual, y además, reitero, son recursos que ya estaban pensados e incorporados en los presupuestos municipales sancionados. O sea, una cosa es cuando alguien se sienta en una mesa de negociación y tiene que elaborar un nuevo presupuesto y sabe con qué recursos va a contar y con cuáles no, y bueno, ahí establece un poder
de prioridades y un criterio de negociación, pero aquí, digamos, amanecimos ante una exigencia de recorte, como las hay por parte del Fondo Monetario Internacional. El gobierno aplica en función de esos compromisos una receta de ajuste, pero lo que se olvida que en el medio, digamos, hay compromisos que ya estaban antedatados y que no resulta razonable que se suspendan y se interrumpan, reitero, por el dictado de un decreto sin consenso, sin ningún tipo de aviso ni consenso previo. Como bien mencionabas vos, en vez de reforzar esas políticas de paliativos ante la crisis, le quitamos recursos. Absolutamente irracional desde el punto de vista que se lo quiera mirar, ¿no? Sí, acá estábamos mirando algunos números. Por ejemplo, este año La Matanza tenía previsto recibir 130 millones de pesos, por ejemplo. Mar del Plata, 37 millones de pesos. Sí, Esto es un agujero importantísimo para... Sí, son cifras importantes, sí. Es cierto también que en algunos casos se tomaba el Fondo Solidario como recursos corrientes, es decir, como dinero para solventar el pago de sueldos. Claro, etcétera. No se lo usaba, digamos, para lo que estaba destinado exactamente. Pero también los intendentes tenían la obligación por ley de, digamos, en el año subsiguiente incorporar esa masa al destino original de los fondos, con lo cual era nada más que un asiento transitorio contable. Pero de eso no, digamos, tampoco, digamos, es justificativo suficiente para quitarle la cantidad de recursos que vos mencionabas a cada uno de los municipios que estaba incluido en el fondo. Sí, en el contexto además, ¿no? El defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo, hablando con nosotros. ¿Cuándo sería esta presentación judicial? Es inminente en estos días. Estamos terminando de las charlas y los diálogos el doctor Lorenzino con los intendentes y, bueno, la dirección jurídica de la Defensoría ya ayer tenía algunos borradores, así que calculo que no pasará entre mañana y pasado, perdón, mañana y el martes en todo caso, porque es feriado el lunes, claro. La presentación. Bien, Martelo, gracias por atendernos como siempre, que tenga usted un buen día. No, gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. El doctor Walter Martelo, que es defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, aclarándonos entonces que van a ir a la justicia en los próximos días, dice a lo sumo el próximo martes, será que harán la presentación con los intendentes por este decreto de necesidad de urgencia que quita este fondo solidario conocido como Fondo Sojero.